Hola, en este video les voy a hablar sobre los vectores en el plano, producto escalar y proyecciones en R2. Bueno, aquí ya tengo más o menos ya armado lo que se trata de este tema. Bueno, un vector es un segmento orientado de valores, ya puede ser de 2 valores, de 3 valores o n valores. En este caso yo le puse un vector de 2 valores, tanto x y y, que a va a ser x y b va a ser y. Y que como nosotros vemos aquí en el plano cartesiano, horizontalmente se van a encontrar los valores en x y verticalmente se van a encontrar los valores de y. En este caso, aquí más abajito, en cambio le puse ya asignándole valores, que x va a ser -1 y y va a ser 2. Y nosotros estos valores debemos ubicarlos en el plano cartesiano. Una cosa más. Nosotros, por ejemplo, si nos damos cuenta que x es -1, nosotros vamos a saber de la siguiente manera dónde van a estar ubicados los negativos y dónde van a estar ubicados los positivos. Nosotros siempre nos vamos a fijar en donde se encuentren las flechitas, a ese lado van a estar los positivos. Por ejemplo, como en x es -1, no se va a encontrar hacia la derecha, porque es negativa, entonces se va a encontrar hacia la izquierda. Y en cambio, como y me dice que es 2 positivo, entonces se va a encontrar hacia arriba porque ahí se encuentra la flecha. Y si en cambio hubiese sido -2, entonces se encontraría hacia abajo. Bien. ¿Cómo le ubicamos en cambio? -1 nos dice entonces desde el origen lo medimos -1. Aquí está un cuadrito, entonces sería menos un cuadrito hacia la izquierda. Entonces aquí sería -1. Y desde ese valor nos dice que debe ser 2 positivo en y. Entonces es 1 aquí, 1 ahí, aquí y 2 aquí. Bien, entonces, entonces como ahorita ya acabamos de ubicarlo, yo ya le puse con una linita verde para identificar cómo se mide el vector ya cuando encontramos el punto final. El punto inicial comienza desde 0, desde donde que está aquí, desde 0 hacia arriba, que es aquí, y de ahí se le coloca una flechita, y entonces este es el vector A. Bien, pero un vector tiene el módulo, dirección y sentido. Entonces, ¿cómo se encuentra el módulo? El módulo se encuentra de la siguiente manera. Si nosotros nos dirigimos aquí, vemos que el vector A tiene que estar elevado al cuadrado y eso va a ser igual al cuadrado de cada uno de sus componentes y sumados, como vemos. Pero como sabemos que si nosotros, como A está elevado al cuadrado y si nosotros esto de aquí le pasamos al otro lado, entonces nos va a dar la raíz cuadrada. Y como vemos aquí, entonces A ya no estaría elevado, sino esto ya pasaría al otro lado a raíz. Bien, entonces aquí abajito en cambio ya le reemplacé con los valores tanto en X y tanto en Y. Y como nosotros nos damos cuenta en esto, es bueno, a mi parecer es siempre preferible ponerle entre paréntesis porque es más ordenado. Ya sabemos que a veces por un signo sucede en matemáticas grandes cosas, entonces es preferible ponerlo eso para que no nos suceda algo malo, ya sea en clases o exámenes. Bien, entonces aquí como -1, entonces es entre paréntesis -1 elevado al cuadrado y más 2 elevado al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, entonces el signo no va a afectar porque menos por menos nos da positivo. Entonces aquí abajito, entonces como es 1 positivo más 2 elevado al cuadrado es 4, entonces 1 más 4 es igual a 5, pero igual a la raíz de 5. Bien, entonces, ¿qué es el módulo? El módulo no es otra cosa que la distancia medida desde el origen hacia el punto final del vector. O sea, esto de lo de aquí, esto, eso es la distancia. De aquí a acá, esa es la distancia del vector.
una cosa más que me olvidé de ponerlo aquí. Nosotros el módulo debemos ponerle entre líneas. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, si le dejamos de esta manera así, nos podemos confundir con lo que es el vector, con esto. Y entonces es preferible ponerle entre líneas para diferenciarlos y no confundirlos. Entonces esto iría así. Bien, ahora lo que vamos a continuación es a encontrar lo que es la dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección de un vector no es otra cosa que el ángulo medido desde el eje de las X hacia el vector, como vemos aquí, de esta manera así, desde el eje de las abscisas o eje de las X hacia el vector. A este vector le asigné que sea alfa, pero puede, como a uno se le pueda poner beta, tita, etc. Bien, entonces, ¿cómo se calcula esto? Le ponemos la tangente del ángulo asignado, eso va a ser igual al componente en Y dividido por el componente en X, que esta sería, por decir, la fórmula. Aquí más abajo es ya reemplazando valores, como 2 es Y y menos 1 es de X, nos queda así. Y nosotros, como ya sabemos, el alfa va a ser igual. En la calculadora le ponemos tangente a la menos 1 de 2 dividido para menos 1 y nos va a dar este valor de aquí. Ese valor no es del ángulo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta aquí en el plano cartesiano, cada cuadrante, o sea, esto de aquí mide 90 grados y así con cada cuadrante que vemos aquí. Este es otro cuadrante, este es otro y este es otro. Bien, y cada uno de ellos forman 90 grados, pero si nosotros nos damos cuenta, este ángulo sobrepasa del primer cuadrante y se une con el otro. Entonces, ese vector se encuentra entre esos dos cuadrantes. Entonces, la suma de estos dos, como son 90, entonces nos da 180 grados. Y esos 180 grados le restamos a este valor que encontramos aquí. Y entonces, 180 menos 63.43 grados, eso nos va a dar 166.56 grados. Entonces, ahí recién nos damos cuenta de que este valor sí es real. Eso debemos tener muy en cuenta. Por ejemplo, qué sé yo, un vector está por aquí y nos da menos de 90 grados, nos quiere decir que está bien. Pero si un vector estuviera por acá y viéramos que nos da, por ejemplo, en este caso, como explicaba, que cada cuadrante son 90 grados, entonces estos dos serían 180 y más 90 serían los 270 grados. Y entonces si el ángulo nos da menor de 270 grados, quiere decir que ese valor que nos da, debemos restarle los 270 grados. Y el resultado, ese es el ángulo real. Y sentido, en cambio, no es otra cosa de lo que nosotros conocemos esto como norte, esto sur, este y este oeste. Bien, si nosotros nos fijamos en nuestro vector, en este caso lo que nos fijamos es en dónde se encuentra el vector. Y el vector A se encuentra entre el norte y el oeste. Entonces, ¿cuál sería el sentido de ese vector? Entonces sería el noroeste. En ese sentido se encontraría. Si se encuentra, por ejemplo, qué sé yo, el vector se encuentra en este cuadrante, se encontraría en el noreste. Si se encontrara aquí, sería sureste. Y, por ejemplo, en este de aquí sería el suroeste. En eso serían los cuadrantes. Y si justo se encuentra en los propios ejes, entonces se encontraría en el este, se encontraría en el norte, se encontraría en el oeste o en el sur, dependiendo. Eso es lo que se trata en R2. Bien. Ahorita vamos a ver lo que es en cambio el producto escalar. El producto escalar viene dado por la multiplicación por dos vectores o tres o más. En este caso le puse ya dos vectores A y B. Y como nosotros vemos aquí, esta formulita es la que nos ayuda a encontrar el producto escalar. El producto escalar no es nada más que solo esto de lo de aquí, la multiplicación de ambos vectores. Entonces nosotros
lo hacemos de esta manera. Cada componente, por ejemplo, este va a ser el componente x1 y este va a ser x2. Este de aquí va a ser y1 y este de aquí va a ser y2. Este va a ser z1 y este va a ser z2. Bien. Nosotros para calcular esto tenemos que hacer x por x, y por y y z por z. Entonces sería x por x, y por y z por z. Entonces lo calculamos de esta manera. Entonces el vector a por b va a ser igual, o el producto escalar de a por b va a ser igual, entre paréntesis, primero lo que son de los componentes en x, que es menos 2 multiplicado por 1. Cerramos de paréntesis, entonces esto sería más 4, entre paréntesis 4 por 5, 3, entre paréntesis, más, entre paréntesis 3 por 6 y cerramos. Listo. Entonces esto de aquí nosotros le calculamos. Entonces a por b va a ser igual a menos 2 por 1 nos va a salir menos 2, más 4 por 5 es 20 y más 3 por 6 es 18. Entonces esto de aquí nos va a quedar que el producto escalar de a por b va a ser igual a menos 2 más 20 nos va a salir 18 positivo, y 18 más 18 nos va a salir que es 36. Entonces este resultado de aquí es el producto escalar entre los vectores a y b. En caso de que nos den 3 vectores es lo mismo, pero nosotros siempre vamos a trabajar de esta manera, como les decía, x con x, y con y z con z. Entonces supongamos que nos dan el valor a por b y aumentémosle un c, que es lo mismo, sino que solo es aumenta un valor más, como les decía, x con x. Entonces por eso al principio le puse que x1, x2, entonces sería x1 por x2, y como va a ser un tercer vector, entonces sería x3, porque se aumenta. Aquí es por. Más. Ahora se le suman las multiplicaciones de las componentes en y de los 3 vectores. Entonces sería y1 por y2 y por y3. Cierro paréntesis, más. Y por último, los componentes en y, que va a ser z1 por z2 y por z3. Cierro paréntesis. Y nos queda de esta manera, y es lo mismo que hice acá, sino que esta es como sería una fórmula, por así decirlo, ¿no? Entonces nos quedaría así. Y aquí ya le hicimos con valores antes de nada, y como vemos el resultado que nos da en la suma de la multiplicación de todos sus componentes nos va a dar este valor de aquí. Entonces ese es el producto escalar de a por b. En este caso, si sería de 3, sería el producto escalar de a, b y por c. Entonces, si nos pide que encontremos el vector, el ángulo entre dos vectores, en este caso como tenemos aquí, tendríamos que tan solo despejar el coseno de theta. Entonces, pongámosle por acá. Entonces, despejado nos va a quedar que el coseno de theta va a ser igual a el producto escalar de a por b sobre el módulo respectivo de a por el módulo de b. Entonces, esto de aquí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Ahorita teníamos que calcular el módulo que antes ya les expliqué cómo se sacaba. Entonces, vamos ahorita a hacer eso. Entonces, acá vamos a poner que el módulo de a
va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes. Entonces sería, a ver, la raíz cuadrada y cada uno de los componentes elevado al cuadrado y eso sumado entre ellos. Entonces sería menos 2 elevado al cuadrado más componente en y 4 elevado al cuadrado más el componente 3 de igual manera elevado al cuadrado. Entonces el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 positivo, porque menos 2 elevado al cuadrado nos da 4 positivo, más 4 elevado al cuadrado es igual a 16 y más 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Entonces el módulo de A va a ser igual a 4 más 16 es 20 y más 9, entonces nos va a salir la raíz de 29. Este es lo que ahorita acabamos de encontrar, es el módulo del vector A. Lo que ahorita tenemos que hacer en cambio es encontrar el módulo del vector B. Entonces acá abajito vamos a buscar. Entonces el vector B va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes elevado al cuadrado y sumado entre ellos, que sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 5 al cuadrado y más 3, 6 al cuadrado, perdón. 6 al cuadrado. Resolviéndole esto acá nos quedaría la raíz de 1 al cuadrado, nos queda 1 más 5 al cuadrado 25 y más 6 al cuadrado nos daría 36. Entonces el módulo de B es igual a 1 más 25 nos sale 26 y 26 más 36 nos saldría 62. Ahora, 62 si es que no me equivoco. 36 más 1, sí, sale 62. Bien, entonces ahorita acabamos de encontrar la raíz de 62, no nos olvidemos eso. Bien, entonces nos saldría la raíz de 62. Ese sería el módulo de B. Ya encontrado esto de aquí, lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores en esta ecuación para encontrar los valores entre estos dos vectores. Entonces venimos acá, entonces coseno de tita va a ser igual al producto escalar de A por B, que eso ya lo habíamos hecho antes, que es igual a 36 dividido para el módulo de cada vector, que es la raíz de 29 por la raíz de 62. Esto despejándole, para encontrar el ángulo sabemos que tita va a ser igual al coseno a la menos 1, que eso le ponemos en la calculadora, coseno a la menos 1 de esto de lo de aquí, y entonces el ángulo entre esos dos vectores nos va a dar igual a ver, entonces sería coseno a la menos 1 de 36 dividido para la raíz de 29 por la raíz de 62. Entonces nos va a salir que tita es igual a 31.89 grados. Entonces este es el ángulo que forman entre estos dos vectores, pero en sí el producto escalar es de este proceso. Bien. Bien, por último vamos a hablar de las proyecciones en R2. Por ejemplo, supongamos que entre dos vectores nos dan esta gráfica de aquí. Lo primero que tenemos que hacer es trazar una perpendicular del vector W al vector V, y esta perpendicular forma un ángulo de 90 grados con el vector V. Bien, a esto de aquí nosotros lo llamamos
la proyección de W sobre V, que es lo que vemos aquí. Esto de aquí se lee de esta manera: proyección de W sobre V. La fórmula para encontrar dicha proyección es de esta manera de aquí, que la tengo ya anotada, que es igual al vector V por W, que esto vendría a ser el producto escalar entre estos dos vectores, dividido para el vector V multiplicada 2 veces, y todo esto multiplicado por el vector V. Bien, entonces he puesto esto acá. Va a ser igual, vamos a reemplazar ya con los valores de los vectores que también ya les puse de esto acá. Trabajamos con los vectores que nos pongan. Yo en este caso puse que el vector V es igual a 2 en X y 5 en Y W es igual a 3 y 6. Bien, entonces el vector V es igual a 2, 5 por el vector W, que es 3, 6, dividido para el vector V, que es 2, 5, por el mismo, que es 2, 5. Y todo esto multiplicado por el vector W. Bien, resolviendo esto nos va a quedar igual. Producto escalar entre estos de X con X y Y con Y. Es lo mismo si es lo mismo lo como nos explicaba del producto escalar. Entonces, esto, 20 de fracción, va a ser, entre paréntesis, 2 por 3 más 5 por 6. 5 por 6, entre paréntesis, dividido 2 por 2 más 5 por 5. A ver, 5 por 5. Y todo esto multiplicado por el vector V. 2, 5. Siguiendo resolviendo acá abajito, nos va a quedar que 2 por 5, diría 2 por 3 es igual a 6 más 5 por 6 es 30. Todo esto así, dividido para 2 por 2, 4 más 5 por 5 es 25. Y todo esto multiplicado por el vector V, que es 2, 5. Siguiendo acá resolviendo, nos va a quedar 6 más 30 es igual a 36 dividido para 29. Multiplicado por 2, 5, el vector W. De esto seguimos acá por espacio. Aquí lo ponemos, a ver, en esto vamos a cambiar de color. Bien, así. Esto le pasamos acá por espacio, entonces siguiéndolo resolviendo nos va a quedar que la proyección de W sobre V, como es una multiplicación, entonces 2 multiplicado por 36, 70, entonces esto es igual a esto, entonces esto es igual a 76, a 72, perdón, dividido para 29, y esto 5 por 36, que es 180. Esto de aquí es, a ver, y esto es de esta manera, pero no se quiere poner, como no es así, bueno, ya. Esto es separado la comita, ¿no? Sino que el programa no me permite ponerlo.
Entonces esto de aquí es 180, también de igual manera dividido para 29. Este de aquí es la proyección en R2 de estos dos vectores. Pero en cambio, si es que a nosotros nos piden este en proyección escalar, en cambio cada uno de estos componentes tenemos que hacerle la raíz y al cuadrado de cada uno de ellos. Entonces vamos a solucionarlo. Entonces ponemos aquí, vamos a poner acá, proyección va a ser igual a la raíz cuadrada de, vamos a ponerla entre paréntesis, de de 72 dividido para 29, esto elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado, más la otra componente, que es 180 sobre 29, de igual manera entre paréntesis, resultado en escalar, esto de aquí es vectorial y esto de aquí es de escalar, entonces nos va a quedar que esto va a ser igual a 72 dividido por 29, esto elevado al cuadrado, más 180 dividido por 29 al cuadrado. Entonces, el producto escalar de esto nos va a quedar ya en decimales 6.68. Entonces, de esta manera, esta es la estar y esta sería la vectorial.